Hola chicos y chicas, esperando que se encuentren muy bien en sus casas. Me vuelvo a presentar, mi nombre es Maribel Zambra Aguilera y yo soy su profesora de la asignatura de Historia y Geografía y Ciencias Sociales. Nosotros formalmente tuvimos 2 semanas de clases donde algo nos alcanzamos a conocer y a interiorizarnos también en cómo íbamos a trabajar en la asignatura durante este año 2020. Recuerdo también que alcanzamos a hacer la prueba de diagnóstico, que alcanzamos a retroalimentar y a ver algunos conceptos y temas de fondo que a ustedes se les había complejizado un poco trabajar en esa evaluación. Para hacer un poco un resumen antes de entrar de lleno a lo que vamos a trabajar, recordarles que nosotros estamos ante una situación bastante excepcional y adversa, nueva también, tanto para ustedes como estudiantes como para nosotros como profesores, porque estando ya en el día 43 de cuarentena, donde ustedes la última vez que asistieron al colegio fue el día viernes, el día viernes, si mal no recuerdo, era 13 de marzo, donde el día domingo, ¿cierto?, nos enteramos que el gobierno hizo un llamado para suspender las clases a lo largo de todo Chile ante la crisis sanitaria que estamos viviendo, tanto a nivel nacional como internacional. Ante esta situación cambia el panorama entonces completamente y comenzamos a trabajar en un plan remoto donde ustedes a través de algunas plataformas como Aprendo en línea y también algunas actividades que nosotros proporcionamos para que ustedes pudiesen trabajar en sus casas, fueran reforzando y aprendiendo también los contenidos de la unidad número 1. Nosotros no alcanzamos a ver absolutamente nada, ni siquiera se alcanzó a dar como un barniz de lo que nosotros íbamos a trabajar, por lo tanto todo lo que ustedes han ido interiorizando ha sido a partir de esas actividades que han trabajado. Ya, como les vuelvo a reiterar, teniendo 43 días encima donde ustedes han ya incluso tenido sus vacaciones de invierno, se nos ha pedido que nosotros hagamos esta suerte de video clase donde les podamos a ustedes ser de ayuda para poder realizar las actividades que le vamos a dejar de tarea y también entregarles algunas directrices sobre los temas que vamos a comenzar a trabajar durante el mes de mayo. ¿Ya? Teniendo en cuenta eso, este video clase se va a dividir en dos partes. La primera parte, vamos a hablar un poco de lo que estamos viviendo actualmente, atendiendo a que esta es la asignatura de historia y que evidentemente tenemos que darle una mirada crítica y analizar todo lo que está ocurriendo para que ustedes reflexionen en sus casas. Y en una segunda parte nosotros vamos a trabajar con el tema que nos convoca hoy día. Desde mi visión personal como profesora, yo creo que el coronavirus ha sido bastante potente en el sentido que quebranta un poco las relaciones humanas. Por ejemplo, en el tema del distanciamiento social. No tenemos que olvidar que nosotros los seres humanos o el hombre en sí eh, es un animal gregario, que quiere decir es un animal que tiende a agruparse, a vivir con otros, por lo tanto el distanciamiento social es bastante difícil muchas veces de aplicar porque nos saca de nuestra vida cotidiana y se alteran también nuestras relaciones sociales, incluso estando adentro de una casa donde obviamente tenemos que mantener una cierta distancia, ya quizás no estamos, no tenemos un trato a lo mejor tan afectivo con nuestros parientes, con las personas que viven en nuestra casa, por lo tanto hemos tenido que estar distanciadas. Ahí se quiebra una base fundamental de lo que son las relaciones, ¿cierto?, sociales, personales, la vida en comunidad, donde la gente tiene que actuar de manera responsable, ¿cierto?, para poder evitar contagiarse. En un segundo lugar, también hablar un poco de el higienismo que también ha quedado como muy, digamos, al descubierto con todo lo que ha pasado. Es como que
de hecho lo hemos visto en memes o también ¿no? en algunos chistes donde dice estamos en el siglo XXI, pero las personas nuevamente tuvimos que aprender o reaprender a lavarnos las manos, ¿ya? Y ahí también un dato histórico importante, comentarles que va a ser en el siglo XIX, cuando por primera vez se va a comprobar ya de manera científica que el hecho de lavarse las manos, ¿cierto?, podía matar algunos microorganismos y generar cierto condiciones de salubridad y el protegernos también ante algunas enfermedades. Ya si se dan cuenta, no es algo totalmente antiguo, el siglo XIX es muy reciente, hace 2 siglos atrás, por lo tanto suena como bastante tragicómico el hecho de que nuevamente tengamos cierto que ser, reeducarnos en el tema de lo que es lavarse las manos de manera correcta. Y en último lugar, algo que también quisiera tomar para la reflexión, tiene que ver que ante toda esta crisis sanitaria, cada vez se nos va develando día a día cómo funcionan los sistemas políticos, los sistemas económicos y cómo también estos sistemas en algunos casos favorecen y en otros casos no favorecen también a las personas. Por lo tanto, eso también nos lleva a generar un pensamiento crítico si efectivamente el sistema en el que estamos inmersos y en el que estamos viviendo durante este momento es un sistema, digamos, idóneo que cuida, que protege a las personas y que responde también a nuestra seguridad. ¿Qué tan seguros nos sentimos nosotros con los sistemas en los que estamos viviendo? Yo creo que ahí hay opiniones compartidas porque muchas personas en la actualidad piensan que nuestro sistema no nos está protegiendo a lo mejor de la forma en que nosotros quisiéramos y por eso se han generado muchas ciertas discusiones o represalias también en algunos casos con las medidas que ha tomado el gobierno, con las medidas que han tomado los empleadores con sus trabajadores, por cómo se está trabajando en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, etcétera. ¿Ya? Ante esas 3 reflexiones, yo los invito a que ustedes mismos generen sus propias posturas. Después de esa pequeña introducción y reflexión acerca de la crisis sanitaria que estamos viviendo actualmente a nivel nacional y nivel internacional, en esta segunda parte vamos a dar continuidad a los contenidos de la unidad número 1 que ustedes ya comenzaron a trabajar previamente en plataformas como Aprendo en Línea y también en algunas actividades que yo les había enviado, como por ejemplo guías de trabajo, PPT donde tenían que trabajar algunos conceptos, algunos contenidos puntuales que nos iban a servir para poder, cierto, internalizar varios procesos históricos que nos encontramos estudiando, ¿ya? Para el día de hoy vamos a trabajar con los totalitarismos. La idea un poco en la videoclase del día de hoy es que ustedes tengan claro el concepto de qué es un sistema de tipo totalitario y cuáles son las características que marcan finalmente este tipo de sistema que se comenzó a desarrollar posterior a la crisis económica ocurrida en el año 1929. Vamos a tratar de responder por qué este hecho que puntualmente se desarrolla teniendo como epicentro a Estados Unidos va a lograr alterar los modelos políticos que se van a dar principalmente en Europa, ¿ya? Teniendo entonces como base esa pequeña introducción de lo que vamos a trabajar, yo voy a partir haciendo una pequeña retroalimentación del siglo que nosotros nos encontramos estudiando. En las primeras actividades que yo les envié tratamos de hacer una pequeña contextualización de cuál era el periodo histórico que nosotros íbamos a comenzar a estudiar durante este año 2020. Y quedó establecido que nos íbamos a centrar en la historia del siglo XX, tanto a nivel del siglo XX en Chile como también a nivel internacional. Eso nos iba a llevar incluso a generar una suerte de conexión y a poder también saber cómo el siglo XX va a influir en el acontecer nacional, tomando en cuenta los procesos que se están viviendo de manera externa, ¿ya? Y que van a condicionar de cierto modo la vida política, la vida económica de nuestro país.
Para partir entonces hablando de esta visión panorámica de cómo se desarrolla el siglo XX, voy a tomar el esquema que desarrolla un historiador británico que se dedicó a escribir sobre la historia del siglo XX, que es Eric Hobsbawm. Eric Hobsbawm, él divide el siglo XX en tres partes y lo define como un siglo corto. ¿Qué quiere decir? Para Eric Hobsbawm, el siglo XX parte puntualmente en el año 1914 con el inicio de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuándo finaliza este siglo? De acuerdo a su visión como historiador, este siglo finalizaría el año 1991 con la caída de la Unión Soviética. Es por eso que él lo define como el siglo corto. Hay dos entonces acontecimientos históricos que de acuerdo a su mirada marcarían el inicio y el fin de lo que es el siglo XX. Él entonces, tomando en cuenta estos 2 años, entre 1914 y 1991, él hace una división en 3 eras. La primera era, él la considera como la era de las catástrofes. ¿Por qué él la ha denominado de ese modo? Debido principalmente a las guerras, a las rebeliones que sucedieron durante el siglo XX. Y ahí él nos parte hablando un poco de cómo se llevó a cabo la Primera Guerra Mundial, el ascenso de los totalitarismos, que es el tema que vamos a trabajar hoy día, y también el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Un periodo entonces de catástrofe que viene a quebrantar la línea histórica, alterando un poco esta preconcepción que tenía el ser humano sobre la idea del progreso, de ir avanzando, de ir creciendo, pero donde finalmente el hombre, toda esa inteligencia que había desarrollado previamente, la utiliza para destruir. Por eso que él dice que el siglo XX partiría formalmente con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Luego, él menciona un segundo periodo, que sería el que va posterior a la Segunda Guerra Mundial hasta el año 1973, que él lo ha denominado como una edad de oro del siglo XX. ¿Por qué una edad de oro? Porque se comienza a dar una recuperación de tipo económica con nuevamente un predominio de lo que van a ser los valores norteamericanos, ya el estilo de vida americano que ustedes ya lo habían trabajado anteriormente con el periodo de los felices años 20. También porque durante este periodo van a haber algunos casos donde se van a dar oleadas de procesos democratizadores, y ahí hay que mencionar la lucha por los derechos civiles, también hay que mencionar la incorporación ya formalmente de la mujer, ¿cierto?, a los procesos políticos, y también habría que hablar de los procesos de descolonización que se van a dar en países tercermundistas. Ya acá es necesario también recordar que ustedes el año pasado estudiaron el famoso periodo llamado como imperialismo, donde nosotros vimos que este proceso respondía finalmente a las intenciones que tuvieron países principalmente europeos en la búsqueda de ciertos recursos naturales que ellos pudiesen transformar en las industrias que se estaban desarrollando en su continente. ¿Ya? Y para eso recurrieron a continentes que eran principalmente pobres, como lo revisamos, es el caso de África, el caso también de Asia, que fueron repartidos casi, ¿cierto?, como un pastel entre potencias que se sentían superiores en relación a ellos, ¿ya? Y en último punto tenemos el tercer periodo, que sería la era de las incertidumbres, que Eric Hobsbawm dice que abarcaría entre el año 1973 y 1991. En este periodo él lo denomina como de incertidumbre porque nuevamente se van a dar una serie de crisis que van a terminar formalmente con la existencia de la Unión Soviética. Y es ahí, ¿cierto?, donde él ya pondría fin a lo que sería el siglo XX para ya dar paso a lo que es el siglo XXI. ¿Ya?
Teniendo entonces ese antecedente, esos antecedentes que yo acabo de mencionar para poder hacernos una idea de cómo finalmente se estructura el siglo XX a nivel, por ejemplo, político, económico y social, hay que volver a mencionar que el siglo XX, políticamente hablando, por ejemplo, tiene algunos espacios donde se quebranta la democracia, luego donde la volvemos a retomar y volvemos a redemocratizar algunos espacios, incorporando algunos nuevos actores sociales también. En el ámbito económico parte siendo muy capitalista el siglo XX, pero con la crisis del 29 se quebranta, ¿cierto?, este modelo liberal que venía ya imperando desde la revolución industrial. Por lo tanto, hay muchos ciertos hechos o coyunturas, cierto, que van a generar cambios a lo largo del siglo XX y que va a ayudar a ir configurándolo, cierto, como un periodo, perdón, muy importante de estudiar. ¿Ya? Teniendo entonces como base eso, entramos de lleno a lo que nos convoca esta video clase, que es el totalitarismo como un sistema que imperó posterior a la crisis ocurrida en el año 1929. ¿Ya? ¿Cuál es la conexión que tienen los sistemas totalitarios con esta crisis? Tienen que ver puntualmente que ante la depresión económica ocurrida que tuvo como epicentro a Estados Unidos y que desde ahí se suponen una serie de consecuencias para todos los países que tenían finalmente una relación de tipo económica con Estados Unidos, y se va a generar como una suerte de efecto dominó que va a generar consecuencias muy drásticas al interior de los países. Esto quiere decir que la crisis viene finalmente a quebrantar el sistema económico que había imperado durante tantos años, así como también va a quebrantar los modelos políticos. ¿Qué quiere decir? Ahora la figura del Estado y los países van a tener que fortalecerse políticamente para poder dar solución a todos los problemas que se han presentado con esta crisis económica, ¿ya? Y cuando hablamos de este fortalecimiento, no necesariamente se da desde una mirada completamente positiva, ya que el sistema político que se comienza a desarrollar posterior a la crisis económica va a ser un sistema bastante autoritario, totalitario, y va a ser antidemocrático, que de ahí lo vamos a pasar a revisar con las características puntuales que finalmente nos señalan que los ejercicios, las prácticas que se dieron en este tiempo no guardan relación con el respeto hacia los derechos de las personas y al sistema democrático, ¿ya? Yendo entonces formalmente a lo que significa el concepto como tal, yo les anoté acá en el esquema una pequeña definición que es bastante concisa, precisa, para que ustedes puedan entender de mejor manera qué son los sistemas totalitarios. Lo voy a leer y de ahí lo pasamos a explicar ya de manera más formal con sus características. Dice que es un régimen político no democrático que buscaba controlar absolutamente todo. Y cuando hablamos de absolutamente todo, esto se amplía a diversos ámbitos, como por ejemplo el ámbito político, el ámbito social y el ámbito económico. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Los sistemas totalitarios que se desarrollaron puntualmente en Europa, teniendo como ejemplos, los ejemplos, por ejemplo, si uno se mete a buscar en alguna enciclopedia o en internet, por ejemplo, cuáles fueron los países que pueden entregarme a mí una radiografía de un sistema totalitario, nos encontramos con 3 casos, 2 donde se acrecentaron muchísimo las características y otro que lo fue en menor medida. Para el primer caso tenemos la Unión Soviética con el gobierno de Stalin, tenemos también la Alemania nazi de Hitler, que también pasa a consolidarse como un sistema totalitario, y en tercer lugar tenemos el gobierno que se dio en Italia con Benito Mussolini y el ascenso de lo que es el fascismo, que lo vamos a revisar en las clases que continúan. Ya entonces esos 3 países,
Sí, esos tres países. Italia, Alemania y en tercer lugar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era un conglomerado de países que se ceñían al sistema comunista, son entonces ejemplos de gobiernos de tipo totalitarios. ¿Ya? Acá también les quería señalar que producto de que la democracia se quiebra con esta crisis económica, las opciones políticas no van a ser tantas, ¿ya? Sin embargo, el comunismo durante este periodo pasa a transformarse como en una suerte de amenaza para los países europeos. Y es aquí también donde los totalitarismos que se dan principalmente en Italia y en Alemania van a buscar de cierto modo frenar el avance del comunismo en el mundo. ¿Ya? Y por eso se presentan como una opción política bastante sólida y atractiva también para que las personas puedan plegarse, digamos, a este sistema y puedan respetar esta figura del líder que tanto se va a buscar exaltar. Luego de esto, de haber dado esta pequeña definición de qué son entonces los totalitarismos, tal como lo dice la palabra, el controlar absolutamente todo, hay acá 5 características que le dan sustento al sistema totalitario. ¿Ya? La primera que aparece acá en el recuadro es el partido único, ¿ya? ¿Qué quiere decir la existencia del partido único? Esto va en contra de la base de los sistemas democráticos que nos incitan finalmente a que en un país puedan convivir diferentes tendencias políticas, ya sean de izquierda, de centro, de derecha. ¿Cómo se llama formalmente ese concepto? Se llama pluripartidismo, que quiere decir en un sistema democrático donde prime la tolerancia y el respeto, tienen que existir diferentes coaliciones políticas y eso está permitido. Sin embargo, para el caso de los sistemas totalitarios, esta condición se encontraba restringida. ¿Qué quiere decir? Había un solo partido político que era el que finalmente tenía cabida en este tipo de sistema. Por ejemplo, para el caso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el partido único era el Partido Comunista, ya que finalmente condicionaba la vida de las personas, persiguiendo a sus opositores. Para el caso del régimen nazi también sucede lo mismo, ¿cierto? Donde Hitler defiende el partido nacional obrero, ya por lo tanto desde esta mirada también se persiguen a los opositores. El partido único entonces es lo que le da una base sólida desde donde va a nacer en un segundo aspecto el culto al líder. ¿Qué quiere decir? El líder va a ser un representante por excelencia de este partido político y la gente tiende a aclamarlo mucho. Ahí hay que citar un poco o hacer una comparación con lo que ocurría antes con los monarcas absolutos, por ejemplo, que eran casi como divinidades acá en la tierra. Pasa un poco algo similar finalmente con estos líderes, ¿ya? De hecho, en el PPT que yo les adjunté hay varias fotografías históricas que demuestran finalmente cómo en cada una de las ciudades donde se dieron estos sistemas totalitarios, nos vamos a encontrar de que las ciudades están repletas de gigantografías, de propagandas, de fotografías, donde se busca exaltar la figura del líder. ¿Ya? Por lo tanto, esas fotografías nos dan cuenta finalmente del nivel de fanatismo que desplegaban estos líderes que tenían casi un poder mesiánico, que tenían una oratoria que buscaba llegar a la gente y poder, digamos, convencerlas para que pudiesen, cierto, plegarse a los sistemas que ellos mismos estaban interesados en potenciar. ¿Ya? En un tercer lugar tenemos el control social. El control social también tiene que ver con algo que va en contra de la democracia, porque tiene que ver con tratar de controlar la vida de los individuos. Por lo tanto, acá no hay espacio, por ejemplo, para la inclusión, no hay espacio tampoco para la diversidad, para la libertad de expresión, para la libertad de pensamiento. ¿Qué quiere decir?
que todo lo que finalmente salga de este régimen va a dar como resultado a personas que sean perseguidas, personas que sean torturadas e incluso personas que fueran, ¿cierto?, matadas, ¿ya? Y ahí es para que yo quiero que ustedes entiendan también lo extremo que fueron también estos sistemas totalitarios, que van a ser la antesala de todos los crímenes que posteriormente se van a perpetuar nuevamente con un conflicto de tipo mundial, como lo fue la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Por lo tanto, el control social lo que busca es controlar a los individuos a través de diversos mecanismos de represión, donde el Estado nuevamente tiene una participación bastante ardua, porque finalmente legitima y realiza estas prácticas que salen un poco del ejercicio democrático. ¿Ya? En un cuarto lugar tenemos la propaganda, que yo recién se los acabo de mencionar, que tiene que ver directamente con ensalzar, la figura del líder eh, a través de propagandas, a través de afiches, ¿ya? Incluso a través de ciertas de mini producciones cinematográficas donde se muestra cómo, digamos, vive y cómo se comportan los individuos al interior de estos regímenes. Ya, de hecho, me recuerdo años anteriores haber proyectado alguna vez un video donde se mostraba la vida de los ciudadanos en la Unión Soviética, que los mostraba a todos muy felices, muy, digamos, de acuerdo con lo que planteaba Stalin. Por lo tanto, proyectaba como una imagen de felicidad, de armonía, de que había camaradería al interior de Rusia, pero finalmente la verdad es otra, porque no hay que desconocer que, al igual que la Alemania nazi, que al igual que la Italia fascista, se cometieron muchos crímenes. Por lo tanto, acá no podemos hacer una diferenciación de sectores políticos. Todos los totalitarismos, independiente del sector al que pertenezcan, fueron bastante cruentos, ¿ya? Y violaron lo que nosotros llamamos actualmente los derechos humanos. Recuerden que en esta época no existían todavía los derechos humanos nacen, ¿cierto?, posterior a la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Y por último, el terrorismo de Estado, que tiene que ver con el uso de la violencia, el poder coercitivo que utiliza el Estado para poder, ¿cierto?, perseguir a las personas, para poder reprimirlas. Se sirve de una policía secreta, se sirve de mecanismos donde ellos pueden investigar a las personas y donde pueden, ¿cierto?, perseguir a los opositores. También en la PPT que yo les dejé hay algunas fotografías sobre imágenes que dan cuenta de los mecanismos que ellos utilizaban para poder torturar a las personas. ¿Ya? Teniendo entonces como base las características que yo acabo de mencionar, les voy a pasar a comentar la actividad que ustedes van a tener que realizar en primera instancia para poder aplicar las características que acabamos de conversar. Les vuelvo a reiterar que si tienen alguna duda, salen de manera muy detallada en la PPT que yo les voy a facilitar, por si es que quedan algunas dudas pendientes, ¿ya? La actividad que nosotros vamos a hacer es bastante sencilla. Yo les adjunté una guía con escenas de películas que están centradas en el periodo en el cual nosotros estamos estudiando, ¿ya? Si mal no recuerdo, son 6 o 7 escenas muy breves, ya, porque son escenas de películas que deben durar aproximadamente entre 2 a 3 minutos. La idea es que ustedes vean cada una de estas escenas y logren identificar una característica de los totalitarismos que se encuentran presentes en ella, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Ustedes ven la escena, la analizan, le encuentran como un sentido atendiendo a la época que estamos estudiando, y posterior a eso ustedes identifican alguna de las características que aparecen acá en la pizarra y lo fundamentan. Por ejemplo, ustedes me ponen, en esta escena se aprecia claramente el culto al líder porque pasa tal y tal cosa. Ustedes me argumentan la respuesta y ahí estaría ya completa la actividad con esas 7 escenas de película que yo les envié. La idea, obviamente, apelando a la proactividad y a que ustedes también puedan indagar en el material cinematográfico que hay de esta época, es que puedan también, en lo posible, revisar las películas que yo les envié, porque retratan
de manera muy certera, digamos, el periodo que nosotros vamos a estudiar luego de los totalitarismos, que son la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Así que apelando a eso, espero que tengan algún tiempo de visitar algunas de esas películas porque les serían muy útil para el periodo que nosotros estamos estudiando. Hasta acá entonces quedamos con el video clase. En la próxima grabación vamos a hacer la retroalimentación de la actividad donde yo misma les voy a explicar cuáles eran las características que aparecían representadas en cada una de las escenas. Que estén muy bien y nos vemos.